Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a retomar un pequeño curso de control que lo subí hace mucho tiempo, pero esta vez vamos a tratar de hacer una versión 2 de ese curso. Entonces vamos con la temática de control eléctrico industrial. ¿Sí? Bueno, me permito presentar, mi nombre es Darío Ordóñez, yo soy ingeniero electromecánico, tengo una maestría en automatización industrial y una cursando en industria 4.0. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de este curso? El objetivo de este curso va a ser que nosotros podamos diseñar y realizar montajes de circuito de control eléctrico industrial. En las temáticas, pues empecemos con algo de conceptos, ciertos parámetros, ciertos criterios, después acerca de los elementos, después cómo son los planos y después vámonos con el tema de diseños de circuito de control, después de fuerza, el tema de máquinas eléctricas, conexión de motores, eh, y estaríamos terminando el curso, ¿verdad? Rápidamente, en la parte de conceptos, pues esto de aquí tenemos que ver presencia, que vamos a trabajar con energía eléctrica, la cual puede ser de fuentes renovables, fuentes no renovables. Nosotros estamos acá en Ecuador, entonces acá en Ecuador literalmente la que predomina es la energía hidráulica, las centrales hidráulicas, tenemos centrales térmicas, eólicas. Los niveles de tensión que trabajamos acá en Ecuador, para la parte monofásica 122/40, para la parte trifásica pues tenemos sistemas 220, tenemos sistemas de 440, 480 a nivel trifásico, ¿sí? Bueno, ahí están los niveles de transmisión, de subtransmisión y distribución y generación que tiene el país. Debemos entender que para que nuestro circuito funcione, pues tenemos que tener una diferencia de potencial. Tiene que haber un circuito cerrado. Tiene que haber el flujo de energía eléctrica por este circuito. Y esto se logra, pues, obviamente con una fuente, conductores y la carga en este caso, que puede ser un motor eléctrico, puede ser la bobina de un contactor, etcétera. Pero siempre tenemos que tener una diferencia de potencial. Es decir, si yo quiero hacer un circuito DC, positivo o negativo. Si quiero hacer un circuito AC, pues línea neutro, si es 110, si es 220, línea 1, línea 2. ¿Sí? A la hora de conectar tenemos que ver esos criterios. Muchas veces yo soy docente también y a veces estudiantes nos confundimos. Queremos energizar un contactor, mandamos línea 1, digamos, a la bobina 1 del contactor y a la bobina 2 del contactor mandamos línea 1 igualmente. Entonces estamos generando una diferencia potencial de cero. La referencia es la misma, entonces obviamente no va a encender. Entonces hay que tener claro esos conceptos, ¿sí? Empecemos con el tema del curso, ¿sí? El control eléctrico industrial nosotros lo vamos a tener presente literalmente en muchas áreas, sea áreas comerciales, áreas residenciales y donde va a predominar el área industrial. ¿Sí? ¿Y qué es el control? ¿Qué es el control eléctrico industrial? Es una técnica de regulación de energía a los elementos dispositivos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me voy a un taller X, tal vez tienen máquinas, un taller básico, por así decirlo, tienen unas máquinas que la encienden subiendo o bajando el breaker. Ahí están aplicando simplemente, digamos, el seccionar, es decir, de una manera manual, energizar de una manera manual. De alguna manera no hay un control eléctrico porque hay una persona que tiene que ir a subir y bajar la protección, cosa que no es correcto, partiendo desde el punto de la seguridad. Ahora, yo aplico control eléctrico ahí. La misma máquina tiene el mismo breaker, pero voy a sumar ciertos componentes, como va a ser el contactor electromecánico, que literalmente rige o es el elemento más importante dentro del control, porque siempre vamos a estar nosotros haciendo circuitos que nos permita controlar este dispositivo para que exista el paso o no de corriente de energía eléctrica hacia la carga. Entonces, literalmente es una regulación de energía a los elementos. Es decir, te envío energía para que te prendas, te corto la energía para que te apagues, sin necesidad de ir a manipular protecciones, sino a través de elementos de maniobra que conocemos como sean pulsadores, selectores, etc. Y pueden ser de manera automática, tal vez. Un sensor activa el contactor para que prenda. El caso más sencillo, pues una bomba de agua, ¿sí? Que el radar le dé la señal para que prenda el contactor y prende la bomba. Eh, las cargas, el objetivo va a ser controlar motores, electroválvulas, dispositivos electrónicos, bombo de agua y, bueno, otra carga que se me está ya escapando, tal vez unas resistencias niquelinas, etc.
Nosotros hacemos el control eléctrico por el tema de maximizar la producción y minimizar, digamos, los recursos. Tal vez el tiempo de hora en producción, la calidad, porque si nosotros nos ponemos a trabajar una persona haciendo una tarea repetitiva, va a ser muy complejo o muy difícil que esta persona logre hacer el producto igual a 100 productos que tuvo que hacer en el día, pero una máquina yo la puedo poner a hacer y va a tener la misma calidad, el mismo resultado, a menos obviamente que sufra desperfecto. ¿Dónde está el control eléctrico? Eh, Podemos encontrar en máquinas de talleres, puede ser un torno, podemos encontrarlo en sistemas de bombeo de agua, podemos encontrar en máquinas tal vez selladoras de productos, envasadoras, en cintas transportadoras o bandas transportadoras. En este caso también pueden ser bandas transportadoras aéreas. El control eléctrico literalmente se define por dos aspectos. Es decir, que yo realice un diseño de un circuito eléctrico y después obviamente haga el diseño y el montaje de este control. Para ello vamos a necesitar tableros o armarios para alojar todos los distintos dispositivos. Dentro de los armarios, pues si ustedes trabajan en esta área, pues ustedes van a encontrar que vamos a ver las protecciones, es decir, los breakers, los disyuntores, los contactores, tal vez relés o contactores auxiliares, transformadores, borneras, que son elementos primarios, pero también hay los elementos secundarios, que son más básicamente los elementos de maniobra, como pulsadores, selectores, luces pilotos, van a conformar este tablero, ¿sí? Dentro del tablero va a haber accesorios, o sea, señalética, bornes, canaletas, rielding, que es una especie de perfil metálico donde los elementos se van a montar, ¿sí? Ahora, importantísimo que nosotros, los diseños que vamos a diseñar, o sea, valga la redundancia, los diseños que vamos a elaborar, tengan las debidas protecciones, porque recuerden que vamos a tener fallas por sobretensión, cortocircuito y sobrecarga, que van a estar presentes. No son fallas que es que si yo no las contemplo, alguien las va a hacer. No, son esporádicas, es decir, eventos que uno no va a poder controlar, pero mi circuito debe tener la capacidad de protegerlo. Si hablo de una sobretensión, caídas de tensión de voltaje, elevación de voltaje, cuando se trabaja mucho a veces con motores, con bombas, y es importante ubicar este tipo de protecciones para mandar señales cuando el voltaje haya pasado el umbral normal que nosotros hemos fijado. Fallas de cortocircuito, tal vez rupturas en los cables, desgastes en los mismos, pérdida de aislamiento en las máquinas puede producir un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Que dos cables de distinto potencial se unan, es decir, un cable de línea conector accidentalmente se tocaron, generan una corriente de cortocircuito. ¿Sí? Esta, inmediatamente que se genere, debe ser cortado, es decir, el breaker o el disyuntor aguas abajo a toda su conexión debería o debe desenergizar, ¿sí? Para evitar más daños y riesgos a los operarios, etc. Y riesgos también de daño a las máquinas, obviamente. Fallas por sobrecarga. Muchas veces a los equipos los ponemos a trabajar más de lo debido o por fallas mecánicas o por fallas ya en sus condiciones, digamos, de la máquina en sí, humedad, polvo, etcétera, produzcan corrientes excesivas, es decir, una corriente mayor a la que normalmente el equipo fue construido, fue diseñado. Entonces necesitamos también detectar ello. Entonces tendríamos fallas de sobrecarga. Dentro de las fallas, de las protecciones, podemos encontrar fusibles, que pueden ser fusibles tipo encapsulados, cerámicos, etc. O, en fin, también disyuntores o breakers. El nombre más propicio suele ser disyuntor, ¿sí? Que es una protección que tiene detección de cortocircuito y detección de sobrecarga. La parte de cortocircuito lo hace a través de una bobina que es inducida por la corriente de cortocircuito, es decir, se induce magnéticamente esta bobina y dispara el mecanismo para que el breaker se baje.
En el caso de sobrecarga, en cambio, tiene un bimetal esta protección, o las protecciones que son de sobrecarga tienen un bimetal que, como por el conductor está fluyendo corriente, por el conductor está fluyendo electrones o cargas, generan un calor, ¿sí? Recuerden, generan un calor. Cuando se eleva la corriente, el calor es mayor, la temperatura es mayor. Entonces este bimetal sensa o está calibrado para deformarse en función de la corriente nominal de la protección. Es decir, si tengo la protección de 20 amperios, a los 20 amperios que esté circulando por el conductor hay un calor. Si empieza a haber incremento, este bimetal se va a deformar, no inmediatamente, tiene un rango o un tiempo que se llama clases de corriente, en este caso, que actúa y salta la protección. Igualmente para el caso de guardamotores. ¿Qué son los guardamotores? Es un disyuntor o una protección que es específicamente para los motores eléctricos. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad o tiene una característica que nos va a permitir a nosotros regular la corriente más precisa. ¿Sí? Un breaker viene en valores fijos, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 32, etcétera, amperios. Pero yo tengo un motor que dice que me consume 3.5. Entonces no tengo una protección acorde a ello. Entonces, pero si tengo un guardamotor que le puedo regular la corriente en función de la que me solicita el equipo. ¿Sí? Yo aquí tengo unos ejemplos. ¿Ya? Yo aquí tengo, esta es una protección, este es un disyuntor. ¿Sí? Es un disyuntor. Me dice que es C20, es de un polo. ¿Qué quiere decir polo? Es que simplemente tiene un contacto para una línea. ¿Sí? Es decir, para una línea. Tengo acá un guardamotor. Esta es la protección que le digo que es especial para los motores. Si nosotros nos fijamos, aquí tiene un dial que yo lo puedo regular. ¿Sí? Yo puedo regular aquí de cuánto necesito que sea la corriente. Me dice, tú puedes regular de 4 amperios a 2.8. Entonces, me dice de cuánto yo puedo regular. ¿Sí? Aquí yo puedo regular con un desarmador. Acá en obviamente es trifásico, tiene 3 polos, una línea, 2 líneas, 3 líneas. Literal y adicional, perdón. Nosotros podemos ubicar contactos auxiliares. Ya vamos a ver qué son los contactos auxiliares, pero son elementos que son contactos que se van a aperturar o se van a cerrar en función de esto. Es decir, si el breaker está apagado, el guardamotor está apagado, el contacto está desactivado. Pero si el guardamotor está activo, el contacto ha operado. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Para mandar señales a mi circuito en caso de que ha saltado o se ha disparado la protección eléctrica. ¿Sí? Eso en cuanto al guardamotor. Ahora, no olvidemos que siempre las protecciones, más que todo los motores eléctricos, siempre va a haber una sobrecarga permitida. Nos hablan del 25%. Entonces, cuando ustedes vayan también a seleccionar sus breakers, sus protecciones, no seleccionarlas justo. Es decir, si el motor me dice 5 amperios, no ir a comprar un guardamotor que llegue a 5 amperios. Porque recuerden que hay una sobrecarga que se maneja en 25 a 30%, que se puede considerar como normal en una máquina eléctrica, en los motores o en cualquier carga que nosotros estemos trabajando. Es importantísimo el tema de protecciones, evitar que, más que todo, que nuestras protecciones sean seguras para las personas o operarios y físicamente ellas no se destruyan. ¿Ya? Adicional, por favor, consideren siempre el uso de elementos de protección adicionales. En este caso es una protección diferencial. ¿Qué es una protección diferencial? Es una protección que te va a permitir detectar las fugas de corriente de tu circuito. Tienen la capacidad de dispararse de 30 mil amperios. Es decir, si hay una fuga de corriente que llegó a 30 mil amperios, se va a disparar la protección. Recuerden, las personas donde instalamos estos equipos, donde le instalo un pulsador, digamos, para prender un motor, muchas veces están en condiciones industriales, mucho polvo, mucha humedad, inclusive en plantas de alimentos el agua está presente, entonces
esa humedad puede hacer que la persona sufra un choque eléctrico, sufra una descarga eléctrica. Entonces hay que evitar todo ello y esto lo logramos a través de protecciones diferenciales que pueden ser de dos polos, 3, 4 tetapolares, dependiendo del circuito que tengamos, monofásico o trifásico. ¿Ya? Adicional al guardamotor, no solamente tenemos el guardamotor, también tenemos el relé térmico, que es muy similar al guardamotor. Tiene para regular la corriente. La diferencia del relé térmico y el guardamotor es que el relé térmico solo es sobrecarga, es decir, solo protección sobrecarga térmica. El guardamotor es sobrecarga térmica y magnética, cortocircuito. Las protecciones adicional a los guardamotores también tenemos lo que habíamos visto, los disyuntores, pueden ser de un polo, tres polos, etc. Pero tienen algo que se llama clase de corriente. ¿Qué es la clase? Justamente aquí vemos una tabla acerca de las clases de corriente, los que ya les expliqué hace unos minutitos, ¿ya? El tema de las clases de corriente, mi protección, en este caso, sea un guardamotor o sea un relé térmico, me va a decir qué clase es, me dice clase 10. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante. Muchas veces pecamos de no tomar en cuenta este valor. ¿Qué me dice una clase 10? Me dice que es una protección que cuando hay una sobrecarga del 5% de corriente se va a disparar en 2 horas, después de 2 horas, perdón. Pero si esta sobrecarga es un 20%, el tiempo de disparo de la protección va a ser hasta 2 horas. Pero si sobrepasa los 50% de sobrecarga, es decir, si es de 20 amperios, el 50 sería 10, sería si llega a 30 amperios, va a tardar hasta 4 minutos para que, perdón, va a tardar más de 4 minutos para que la protección se dispare. Y nos da un tiempo de arranque de 2 a 10 segundos. Ahora, ¿por qué les digo que es importante la clase de corriente? Supongamos que tengo que arrancar un molino, una máquina de trituración, que inicialmente va a tener mucha inercia, mucha carga que vencer para girar el motor. Entonces este arranque puede ser que no dure 10 segundos, puede ser que dure 15 segundos o 12 segundos. Entonces la protección se va a disparar, no porque hay una falla, sino porque recordemos que, bueno, lo voy a decir, no lo he comentado, en una máquina eléctrica, en un motor eléctrico, la corriente de arranque es de 3 a 7 veces la nominal. Es decir, hay un incremento de 3 a 7 y es normal al arranque de una máquina. Pero tiene un tiempo, máximo un arranque dura 30 segundos. Pero como yo puse una clase 10, ese motor puede que demore más segundos, puede que se dispare. Y yo puedo estar pensando que es una falla. Y no es una falla, más bien es una descoordinación en la protección. La solución tal vez sería que yo instale una protección clase 30, que me da hasta 30 segundos. ¿Sí? Esto por favor para que tengamos presente siempre. Dentro del control eléctrico vamos a encontrar diagramas y todo ello, ¿sí? Diagramas de fuerza y diagramas de control. En la siguiente parte nosotros ya vamos a netamente a referirnos a los diagramas cuando empecemos los diseños de control, ¿sí? Vamos a existir mucha normativa. En este caso la normativa IS es la que yo adopto, la 60.947, que me habla acerca de todo esto de el control industrial. Y ya me dice esa normativa que ya va a estar en dos partes: circuito de control, circuito de fuerza, ¿sí? Circuito de control, todos los elementos que me van a hacer posible el automatismo, y circuito de fuerza ya los elementos primarios, es decir, las cargas, los breakers, etcétera. Y obviamente va a haber un usuario que esté actuando sobre estos diferentes circuitos. En este caso el usuario sobre el circuito de control. Él va a aplastar el botón, el selector para que arranque el proceso. La norma me dice que hay dispositivos de pilotos o mandos y dispositivos primarios. Vamos a centrarnos primero en los dispositivos pilotos. Los dispositivos pilotos o de mando pueden ser elementos de maniobra. Tal es el caso de un pulsador. Miren, entonces aquí tengo la simbología ya de un pulsador. La simbología del pulsador es el siguiente. Miren cómo tengo la simbología del pulsador, ¿sí? Estos elementos van a tener lo que son contactos, es decir, pueden tener contactos abiertos o contactos cerrados, ¿ya? Un contacto abierto, bueno, un contacto cerrado tiene la numeración 1, 2 y un contacto abierto tiene la numeración 3, 4. Ahora,
Al símbolo como tal le va a regir algo. En este caso, si yo añado esto, le estoy diciendo, es un contacto que mecánicamente se apertura o se cierra por un pulsador. ¿Sí? Es lo que me dice aquí, pulsador. Yo tengo aquí mi elemento. Tengo aquí mi pulsador como tal, pero tiene un contacto. Este contacto puedo retirarlo, puedo cambiarlo. En este caso he puesto 1, 2, que es un contacto normalmente cerrado, pero si yo quisiera puedo poner un contacto normalmente abierto. Pero no iría acorde al color del pulsador. Rojo me indica apagar, entonces normalmente para apagar usamos contactos cerrados. ¿Sí? Esto en el caso del pulsador. Yo le puedo sumar más, es decir, a este pulsador le puedo poner otro calado. Esta marca me permite poner encima, entonces puedo tener hasta 4 pulsadores en ese, 4 contactos ligados al mismo pulsador. Es decir, si yo presiono, todos los contactos, miren cómo se trabajan, se actúan. Es decir, si tengo otro acá, va a actuar al mismo tiempo. Así le pongo abierto, cuando presione, el cerrado se abre y el abierto que estaría acá se cierra. ¿Sí? Eso es en cuanto al pulsador. ¿Ya? También tenemos selectores. En cuanto a los selectores, el símbolo, ¿sí? Lo que va a cambiar es el método de accionamiento. Podamos tener un selector, tenemos una especie de Z, un contacto abierto, un contacto cerrado. Cerrado, 1, 2, abierto, 3, 4. ¿Sí? Lo que va a cambiar es el método de accionamiento. Así que en este caso sería un selector, ¿sí? O un switch. Nosotros vamos aquí, este es el selector, ¿sí? Selector. Ya. Este selector tiene 3 posiciones. ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 movimientos: derecha, centro, izquierda. Atrás yo le conecto los contactos. Esto es retirable, es decir, yo puedo sacarlo. En este caso se le ha puesto 3, 4, 3, 4, es decir, se ha puesto 2 contactos abiertos a este selector. Cuando es de 3 posiciones, yo puedo dividir. Es decir, si yo giro hacia la izquierda, solamente se cierra el contacto de aquí. Que es abierto, se cerró. El de acá abierto, sigue abierto. Si yo dejo en la mitad, los 2 contactos están abiertos. Pero si yo giro hacia la derecha, el contacto de acá se cierra, más el de acá sigue abierto. ¿Sí? Ese es el de 3 posiciones. Ahora, si yo tuviera uno de 2 posiciones, que solamente tiene 2 posiciones, bueno, ese también es de 3, supongamos que solo tiene de 2 posiciones ahí y ahí, no tiene más posiciones, todos los contactos operan al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Ahí, si yo tengo contactos abiertos hacia la izquierda, los 2 permanecen abiertos, pero si yo le muevo hacia ahí, los 2 se cierran. ¿Sí? Esas es 2 posiciones, dependiendo. Muchas veces el 3 posiciones se ocupa para hacer circuitos que sean manual más automático. ¿Sí? Una parte, si yo giro hacia la izquierda, todo mi circuito trabaja de automático. Si giro a la derecha, trabaja de manual, ejemplo. La simbología, recuerden, tenemos una especie de Z. Ahora, ya cuando trabajemos con más posiciones, es prudente hacer este símbolo. ¿Sí? Aquí nos indica con una B el número de posiciones. Aquí dice 3 posiciones, 1, 2, 3. También tenemos los elementos de señalización, que son luces pilotos. Pueden ser chicharras o alguna especie de indicación auditiva. Esta es una luz piloto. ¿Sí? Esta es una luz piloto. ¿Sí? Tiene 2 terminales. Al ser AC no tiene polaridad. Cuando son DC tienen polaridad. Recuerden, más o menos. Lo DC tiene polaridad. El nivel de voltaje me dice que puede trabajar de 20 a 240 voltios. Es decir, no tiene polaridad. Yo puedo conectar indistintamente de este acá o este acá, etc. No hay polaridad. Va a funcionar. ¿Sí? Es una luz piloto. Señalización. Para estar advirtiendo que la máquina encendió o que tal vez hay algún percance. También tenemos, y el símbolo, recuerden, ¿ve? Es un círculo con una X. Eso significa luz piloto. Es decir, eso significa luz piloto. Ahora, la letra H me indica que es una luz piloto. La letra S me indica que es algún elemento de maniobra. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo le pongo S1, a este le podría poner S2, a este le podría poner S3, a este le podría poner S4, siempre y cuando el contacto sea de otro elemento. Si el contacto abierto y cerrado pertenecen al mismo selector, pues sería S3, fuera el caso. Si es diferente, pues uno es S3, otro es S4. Igualmente los pulsadores.
Estoy asumiendo que este es un pulsador, este es otro pulsador, es decir, son dos pulsadores distintos. Pero si el pulsador tuviera dos contactos, pues S1 sería aquí y aquí también sería S1. O sea, todos llevarían el mismo etiqueta. Tenemos más elementos, podemos ocupar flotadores o niveles de radar, ¿sí? Entonces los contactos podrían ser abiertos o cerrados, ustedes ya conocen. Abierto 3, 4, cerrado 1, 2. Acople mecánicamente, tal vez con un flotador, ¿sí? Digamos, cómo el contacto se va a cerrar o se va a abrir, ¿sí? Esta linita puntuada me indica. En este caso es un flotador, ¿sí? ¿Qué es un flotador? El flotador es un elemento que va a trabajar en función del nivel de agua. Es decir, yo aquí tengo un flotador, ¿sí? Este es mi flotador, ¿sí? Entonces, si esto instalo en un tanque, si esto yo instalo en un tanque, el agua lo va a hacer flotar. Si se va el agua, va a caer. Internamente tiene un contacto, ¿sí? Este contacto se puede cerrar o se puede abrir. ¿Qué quiere decir con eso? El contacto normalmente cerrado va a permanecer cerrado cuando hay agua. El contacto normalmente abierto va a permanecer abierto cuando hay agua. Digamos, cuando no hay agua, el abierto se cierra y el cerrado se abre, ¿sí? Es la manera como funciona. ¿Ya? Eso sería en cuanto a los dispositivos de maniobra. Hay muchos más. Podemos con contactos de térmicos, etcétera. Ya la segunda parte de nuestro curso vamos a hablar netamente del contactor, ¿sí? Vamos a ponerle pausa hasta ahí y continuamos con la segunda parte del contactor, ¿sí? Vamos a trabajar con la parte del contactor y su funcionamiento, que es muy importante entenderlo. Entonces vamos a dedicarle un video exclusivo para él. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.